No hace falta pegar ni un solo tiro para dominar a un pueblo. Basta con manipular sus ideas. Y hoy vamos a empezar a ver cómo lo hacen. Poder. Esa palabra que suena a ambición, a trono, a pasillo oscuro donde se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. Pero ¿qué es el poder realmente? ¿Es un recurso? ¿Una herramienta? ¿Es una relación? ¿Es una ilusión bien envuelta que vive en el imaginario colectivo y de la que viven y se benefician un pequeño y selecto grupo de personas? Si yo os preguntara qué es el poder, probablemente muchos de vosotros lo tendría muy claro. Y si os diera, pues no sé, un minuto para contestar y darme una definición, bueno, aunque sea aproximada, seguro que incluso creeríais que la pregunta es absurda. A principios del siglo XIX, un tal Bastiat, que era un historiador y un polemista francés, ofreció una recompensa de 1.000.000 de luises de oro a cualquier persona que fuese capaz de dar una definición satisfactoria, válida, sobre qué es el poder. Cualquier persona, incluyendo académicos, ciudadanos de a pie, eruditos, profesores, filósofos, cualquier persona. El premio quedó desierto. Nadie fue capaz de dar una definición válida de poder. Y seguramente cualquiera de vosotros, o muchos, habríais visto la pregunta incluso como una tontería. El poder del que estamos hablando aquí es el poder político. Pero no es el único poder que hay. De hecho, el poder político es la cara visible del sistema. Son los gobiernos, los parlamentos, los presidentes, los alcaldes, que son los que aprueban leyes, decretos, administran, representan, legislan. Pero cuidado, porque no tienen tanto poder como a simple vista parece, a pesar de que son los que tienen más visibilidad, son los que dan ruedas de prensa, los que comunican, hacen comunicados oficiales, etc. Pero la política es el escenario. La obra se dirige desde los bastidores. Además del poder político, que es en el que nos vamos a centrar hoy, existen otros poderes que giran en torno a él y que muchas veces lo condicionan, lo manipulan, lo controlan, lo dirigen de muchas maneras. Esos poderes son el poder económico, ya sabéis que el que paga manda, ¿no? Son los que tienen los recursos, son los bancos, las grandes corporaciones. Está el poder militar, ¿no? La amenaza silenciosa, el poder mediático, informativo, que es el que decide de qué se habla y de qué no. Está el poder simbólico, ¿no? El poder ideológico, que es las tradiciones, la cultura, las religiones. Es la cárcel mental sin barreras, como podría denominarse. Está el poder científico-tecnológico, que es el nuevo oráculo de estos tiempos. Está el poder, que es el que sube de abajo arriba, que son las asociaciones, los grupos vecinales, los sindicatos. El poder personal o carismático, que es el que llevan a cabo los líderes, que pueden en muchos casos tener poder no por sus cargos, sino por su capacidad de influir, de inspirar o incluso de manipular. Ahí entran líderes de todo tipo: Gandhi, Mandela, Hitler, Steve Jobs. Cualquier líder empresarial, político, económico, social
entra dentro de este grupo de poder personal o carismático. Todos esos poderes, y alguno que me he dejado en el tintero, todo eso lo veremos poco a poco, pero hoy nos vamos a centrar en el poder político. El poder político, vamos a adoptar la definición que dio este autor del que hablamos el otro día brevemente, la definición que aparece en este libro de Ciencia Política, una introducción de Josep María Vallès, que define el poder como la gestión del conflicto social. Es una definición que me parece interesante porque, bueno, aglutina de manera bastante breve una realidad que es el hecho de que en la sociedad existen muchos grupos de personas y cada uno de esos grupos tienen sus propios intereses, de manera que no hay un cuerpo homogéneo de personas que constituya el pueblo propiamente hablando. Cuando se suele hablar de política a nivel informal, cotidiano, en los bares, en casa, en el trabajo, con amigos o con no tan amigos, con la pareja o con quien sea, normalmente en la mente la persona que habla y la que escucha suele pensar que, bueno, que su visión de la política gira en torno a las élites, a los poderosos y a lo mal que hacen su labor desde el punto de vista del que habla, ¿no? Y a veces del que escucha también. Es decir, normalmente suele haber una sensación de que el pueblo va por un lado y los políticos van por otro, pero no es así, porque dentro del pueblo hay muchos grupos de interés, muchos intereses me refiero, no me refiero a los lobbies, ¿no? Sino intereses sectoriales, intereses de grupo, intereses que pueden ser de muchos tipos, culturales, deportivos, empresariales. Puede haber grupos, no sé, agricultores, transportistas, puede haber, no sé, cuando vemos las huelgas de controladores aéreos, puede haber de profesores, médicos, abogados, o muchos grupos de personas que forman el pueblo pueden tener sus propias demandas, sus propias exigencias. De manera que esa definición de gestión del conflicto social es interesante porque recoge esa idea de que el pueblo, la sociedad, no está cosida por un mismo interés uniforme y homogéneo, sino que está conformada por un mosaico de intereses que hacen que, en la medida de sus posibilidades, esto es algo más complejo, lo explicaremos en otro momento, pero lo dejamos ahora apuntado. En la medida de sus posibilidades, los grupos que más cerca puedan estar del poder intenten influir en las decisiones políticas en beneficio propio, para su propio beneficio. De manera que a veces pueden contratar a empresas especializadas en hacer de lobby y por eso existen los lobbies son grupos de interés, grupos de presión. Son, en muchos casos, llevan a cabo una tarea por parte de profesionales, son gente que trabaja de eso, trabajan de hacer lobby y ese hacer lobby consiste en acercarse al poder para intentar influir de alguna manera en la adopción de las decisiones políticas que luego se vayan a adoptar en Consejo de Ministros o en el Parlamento, etc. Evidentemente, los grupos de interés que tengan mayor capacidad de influir en las decisiones políticas serán los que más se beneficien de esa influencia y cuyas expectativas se puedan ver satisfechas en mayor medida. Y los grupos de interés que tengan menos posibilidades, no sé, digo algo, jóvenes, mujeres, inmigrantes, no tendrán
tanta capacidad organizativa y tanta representación y tanta posibilidad de llegar a los conductos del poder, y por tanto pues sus demandas, sus exigencias pues caerán en agua de borrajas o no se tendrán tan en cuenta, no estarán encima de la pila, como se suele decir, no serán una prioridad para el gobierno porque, bueno, pues no tienen una cabeza visible, un representante que, digamos, que lleve la voz, ¿no?, de esas demandas. Pues bien, este autor viene a comentar que el poder se puede entender de dos maneras diferentes. O bien como un recurso, en este sentido es algo que se tiene, algo que se posee y por tanto que se administra, se gestiona, se ejecuta, se puede controlar por quien lo tiene, y en ese sentido el que posee ese poder es el que manda. Es como el que tiene pues oro en una caja fuerte, ¿no? Es como un bien material. En esa acepción el poder es un recurso. En esta línea ha habido algunos autores a lo largo de la historia que han considerado pues que el poder tiene más que ver con eso, ¿no?, con algo que se tiene, ¿no? Pues estarían aquí autores como Thomas Hobbes, aquel famoso de el hombre es un lobo para el hombre, que la frase no es suya, por cierto, y ni la frase es así. La frase tiene 2300 años y es de Plauto, del autor latino de una obra que se llamaba Asinaria, y la frase además no dice eso. Esto ya lo sacaremos en otro programa, no me quiero entretener, pero la frase original tiene más tela que cortar que la que popularizó el propio Hobbes. La frase original decía: lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Y eso, ya os digo que es 1000 veces más potente que la frase de Hobbes. Eso por un lado. Otro autor, por ejemplo, que también entiende el poder como un recurso es Karl Marx, ya sabéis quién es, el fundador, el creador del marxismo, el autor del Capital y de otras obras. Y también otro autor era Charles Wright Mills, un sociólogo estadounidense que se hizo, bueno, alcanzó cierta popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, a través de un par de obras que escribió, que eran La élite del poder y la imaginación sociológica, si no recuerdo mal, y que, bueno, planteó una serie de cosas interesantes porque entendía que los intelectuales de la época, en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, él entendía que los intelectuales tenían ciertas responsabilidades, y a eso lo llamó aparato de inteligencia pública, Public Intelligence Apparatus, si no recuerdo mal. Y planteaba que los intelectuales tenían la responsabilidad de enfrentarse a las tres élites del poder clásicas, ¿no?, la política, la militar y la económica. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Esa es, digamos, la línea que entiende el poder como un recurso. Luego está la línea que entiende el poder como una relación. Es decir, aquí el poder ya no sería algo que se tiene, como el que tiene un bien material, sino algo que se va produciendo a través de relaciones sociales, a través de interrelaciones personales, influencia, conocidos, trato personal. En este sentido sería como una especie de estatus, ¿no? O sea, algo, una relación que se puede cultivar, ¿no?, y se puede ir, puede hacer que vaya creciendo, ¿no? Se puede hacer que vaya creciendo, y de esa manera uno iría, en lugar de, cuando se entiende como un recurso, en el que pues dices, si entiendo el poder como un recurso, puedo entender que cuanto más poder tengo, más recurso tengo. Pero cuando se entiende como una relación, quiere decir que cuanto más me relaciono, más esfera de poder voy alcanzando.
esa es un poco la distinción fundamental que plantea también este autor. Aunque pueda parecer que esta distinción es puramente teórica y que, bueno, que no tiene importancia, en realidad tiene muchísima importancia, porque de cómo se entienda el poder, de si es de una manera o es de otra, se va a determinar cómo se reparte ese poder. Y eso, queridos amigos, es el núcleo del poder político. Por tanto, la definición que estoy dando no es por perder el tiempo ni porque no tenga interés. Es que ya os decía que en el programa anterior, cuando os decía que no tenía más remedio que empezar por este tema, es por algo. Y es porque la definición va a determinar después cómo se distribuye el poder. No es lo mismo que el poder se entienda como recurso y por tanto van a mandar los que tengan más poder. O sea, más recursos, por ejemplo. Si es un recurso, entonces tendrán más poder, pues por ejemplo, quien tenga más dinero, ¿no? Más bienes materiales. Pero si es una relación, entonces no tienen por qué mandar las personas que tengan más bienes materiales. Pueden mandar más las personas que sean, pues, no sé, más carismáticas, más influyentes, más inspiradoras, que tengan mayor capacidad de liderazgo, mayor magnetismo personal. Es diferente y a lo mejor no tienen dinero, o no tienen tantos recursos como, no sé, una familia de banqueros, por decir algo, ¿vale? Son ejemplos. Por eso es importante la definición, porque va a determinar cómo se va a repartir, quién va a alcanzar ese poder, cómo se va a repartir y por tanto cómo se va a ejercer la política. Por eso tenía que explicar desde el principio de dónde nace esto. Pues bien, una vez dada la definición de qué se considera poder político, hay que, digamos, bajar a la arena, ¿no? Hay que ver cómo se ejerce ese poder, que no se quede solo en puro teatro, en pura teoría o en puro concepto, sino ver cómo funciona, cómo se lleva a cabo. Y para eso hay que explicar los mecanismos de ejercicio del poder, los engranajes, ¿no?, que lo hacen funcionar. Y en ese sentido hay que explicar que el poder tiene como 3 motores, ¿no? Y esos 3 motores son necesarios para que el poder funcione. Esos motores son la fuerza, la influencia y la autoridad. La fuerza es cuando el poder o el Estado gobierna con porra y uniforme. Es el más visible, es eficaz, pero es el más burdo y además suele ser el menos duradero. Luego estaría la influencia, que es el arte, digamos, de persuadir. Aquí entrarían los medios de comunicación, los discursos, la propaganda, activistas, tertulianos varios, a lo que solemos estar acostumbrados, ¿no? A poco que te asomes a cualquier medio o a cualquier red social. Es más amable, este sistema, este motor es más amable y es algo más duradero que el anterior. Y por último estaría la autoridad. La autoridad sería el poder que se acepta sin rechistar porque se considera legítimo. Es decir, que el poder entiende que hay que obedecer a esa autoridad porque tiene el apoyo suficiente o tiene pues esa legitimidad, ese respaldo que le da la gente. Aquí hay que hacer un apunte del que hablaremos en otros programas, pero ya tenéis que saber una cosa: legalidad y legitimidad no son la misma cosa, son 2 cosas que no tienen nada que ver una con la otra. La legalidad por sí misma no se sostiene con el tiempo. Una ley, por ejemplo, puede ser legal y puede no ser legítima, porque la gente considere que esa ley pues es lo que queráis, inmoral, imposible de cumplir, contraria a los intereses de un país o de un grupo humano, ¿de acuerdo? O sea, la legalidad y la legitimidad son 2 cosas distintas. Para que algo sea duradero, para que un gobierno pueda gobernar con cierta tranquilidad, necesita legitimidad. Si no, si un gobierno solo es legal pero no es legítimo, eso tiene los días contados. Bien, pues este motor, esta autoridad, es el más potente, el mecanismo, el engranaje más potente y más duradero de los 3.
más que la fuerza y más que la influencia. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque tiene el respaldo del pueblo. Así de fácil. Y si el pueblo lo es todo y las leyes están enfocadas a que la gente las obedezca y la gente entiende que debe obedecerlas, pues fin del cuento. No hay que hacer más esfuerzo. Por eso es el motor más potente y más duradero. Pues bien, hay una cosa que debéis saber también. Todos los regímenes, desde los más dictatoriales, los totalitarios, los autoritarios, hasta los democráticos, las democracias emergentes, las semidemocracias, las democracias plenas, todos los regímenes tienen o usan los tres motores, sin excepción. Dicho de otra manera, no hay dictadura sin propaganda, ni hay democracia sin coerción. Pero el poder no es gratis, necesita un elemento esencial que es la legitimidad, que es el ingrediente preferido del poder. ¿Por qué? Porque una vez que el poder obtiene legitimidad, sus esfuerzos para mantenerse son minúsculos. Cuando un gobierno, cuando el poder obtiene legitimidad por parte del pueblo, ya tiene su aquiescencia, con perdón del palabra, tiene su consentimiento. Y ese consentimiento vale más que todas las armas de un ejército. No hace falta luchar si el pueblo te reconoce como legítimo, si reconoce que todas tus decisiones pues pueden contar con su apoyo. Por eso la legitimidad es la panacea para todos los gobiernos. ¿Y de dónde nace esa legitimidad? Pues nace de varias fuentes. Por un lado, la tradición, cuando se dice, pues es que esto siempre se ha hecho así, por ejemplo. También puede nacer de la legalidad, cuando se dice, por ejemplo, pues si la ley me lo permite, pues puedo hacerlo. También puede nacer de los resultados, es decir, como cuando se dice, pues mira, mientras esto funcione, para adelante, ¿no? Y también puede nacer del carisma, que es cuando pues se sigue a un líder porque se le considera pues como el elegido, ¿no? Es una voz que se considera una voz con autoridad y a la que se le da legitimidad y se obedece. Se obedece sus indicaciones, sus órdenes o sus normas. Esas son las 4 fuentes principales de legitimidad. Y esa legitimidad es fundamental para el ejercicio del poder. Porque si no hay legitimidad, el poder se convierte en violencia desnuda. Y eso solo sirve durante un tiempo. Después explota. Bueno, pues ahora me gustaría enseñaros un gráfico que creo que va a resumir bastante bien parte de lo que hemos estado explicando, sobre todo lo referente a la legitimidad y a de dónde vienen, o sea, cuáles son esos 3 motores de los que se sirve, de los que se sirve el Estado para poder gobernar de la mejor manera posible. Y esos 3 motores son, como hemos dicho antes, la fuerza, la influencia y la autoridad. Como estáis viendo en pantalla, cada uno tiene unos mecanismos de funcionamiento, lo ejercen determinados actores y tiene unas características. La fuerza es, pues es ejercida por la policía, el ejército, en general las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El mecanismo que utilizan es la represión directa, la coerción, la coacción. Y sus características son pues que se trata de un sistema más costoso y más visible. En segundo término tendríamos la influencia, que es ejercida por los medios de comunicación, por líderes de opinión, por propagandistas, activistas, tertulianos varios, en fin, y cualquier persona que tenga interés en obtener algún tipo de influencia o en generar alguna opinión en el público, ¿no? El mecanismo a través del que funcionan es la creación de opinión pública, ¿no? Por eso es conocido ese término de creadores de opinión. Y sus características pues son que se trata de un sistema más blando y más amable que el anterior, que el de la fuerza, y desde luego más eficaz, puesto que
digamos que al ser más digerible por parte del pueblo, pues no tiene tanta oposición ni tanta resistencia. Y por último estaría la autoridad, que se conforma por leyes, por instituciones, por gobiernos, pues todos los parlamentos, los cargos políticos, presidentes, alcaldes, etcétera. El mecanismo a través del que funciona es el consentimiento por parte del pueblo, que otorgaría esa legitimidad de la que hablábamos, y sus características pues se trata de un sistema, de un motor, ¿no? De un engranaje mucho más potente, más duradero que los anteriores. Estas serían un poco las características principales de esos tres motores, de esos tres engranajes de funcionamiento del poder político. Bueno, pues para terminar me gustaría mostraros un cuadro para explicaros que la política que se suele ver a diario es una primera capa, es un escenario, una puesta en escena, que es a la que está acostumbrada la mayor parte de la gente, ¿no? Esa política de los telediarios, de las redes, de los distintos medios de comunicación, de la radio, en fin, de la prensa, etcétera. Pero que eso es solamente, ya digo, una puesta en escena, una primera capa de visibilidad, y en este cuadro quiero explicaros cuáles son las otras capas que tiene el poder político. En esa primera capa que os explico hay un primer nivel, el nivel visible, que está en rojo y que está compuesto por lo que normalmente más se conoce de la política: las leyes, las elecciones legislativas, los discursos públicos, pues las apariciones de tertulianos, de periodistas, de activistas, de propagandistas varios, de toda raza y pelaje, que es, digamos, esa política cotidiana a la que la mayor parte de vosotros estáis acostumbrados desde siempre y hasta ahora. Vamos a dejarlo así. Pero eso es solamente esa primera barricada, esa primera línea defensiva del poder, esa primera línea de visibilidad. Luego hay otra capa, que es un nivel intermedio de visibilidad, que es donde se cocinan las decisiones dentro de las instituciones, y es a la que intentan acceder distintos grupos de presión, como los que hemos hablado antes, o sectores con determinados intereses, para intentar tener acceso a lo que se denomina la agenda setting, es decir, el establecimiento de la agenda, que es lo que hace que se dé prioridad o no a unas medidas políticas y no a otras. Entonces, por eso determinados sectores, determinados grupos, personas, actores políticos de distinta entidad intentan acceder a ese núcleo gordiano de la toma de decisiones en las instituciones públicas. Pues, no sé, susurrando ideas, proponiendo medidas, dejando caer por aquí una cuestión que podría ser interesante para un legislador, etcétera. La cuestión es estar cerca del poder, y si se puede tocar, mejor. Y si se puede condicionar, susurrar, proponer, sugerir, etcétera, y poner verbos menos amables, pues también. Ese sería un segundo nivel. Y por último estaría el nivel más peligroso, que es el tercer nivel, el nivel invisible, que es el que está compuesto de esas normas sociales, cultura política, la ideología dominante, que es, digo que es el más peligroso porque es el que menos se ve, y es el que se cocina a diario por parte de medios de comunicación, de propagandistas, de activistas, de profesionales de la materia. Esto se hace a un nivel que vosotros, me detendré en otro programa sobre este tema, pero digamos que el problema, uno de ellos, es que la inmensa mayoría de vosotros sois completamente ajenos al trabajo de orfebrería, de absoluta precisión, que se hace para que estéis todos bajo una sábana de manipulación sin que ni siquiera lleguéis a percataros. Incluso quienes penséis que sí que estáis al tanto, cuando hablemos de este tema vais a ver que es, no os lo vais ni a creer cómo se trabaja esto. Digamos que vosotros estáis con vuestras vidas cotidianas, pues más o menos, no voy a decir despistados, no es la palabra despistados, pero ajenos, vamos a decirlo, ¿no? Más o menos relajados, pues dejándoos hacer,
siendo simplemente espectadores pasivos de lo que va ocurriendo a nivel político. Sí, os quejáis y tal, pero hasta ahí, poco más. Pero el nivel de trabajo que se hace para que todo funcione de la manera más coordinada y armónica posible, eso se hace con técnicas que si no se han estudiado ni las sospecháis. Y hablaremos de esas técnicas, hablaremos de todas esas cosas que los profesionales hacen para que vosotros, digamos, estéis manejados por hilos que no veis. Y por eso digo que este nivel 3, este nivel invisible, es el más peligroso. Porque uno puede luchar contra un enemigo que ve, pero es muy difícil luchar contra un enemigo que no se ve. Esto, bueno, quería mostraroslo simplemente para que sepáis que el poder tiene varias capas, los niveles del poder político, que tiene varias capas y que se manifiesta de diferentes maneras por diferentes actores y con diferentes mecanismos y medios, propósitos, etcétera. ¿Vale? Simplemente para que estéis al tanto y todo esto lo iremos desarrollando en próximos programas, pero por lo menos que fuerais conscientes y estuvierais al tanto de esta cuestión. Bueno, creo que con esto hemos tocado varios temas que creo que eran necesarios y fundamentales, y os espero en el próximo programa, donde vamos a seguir con el tema del poder, pero desde una perspectiva más práctica. No sé cómo lo plantearé, no sé si os guardo una sorpresita que no os podéis ni imaginar, o la sorpresita os la guardo para el siguiente programa, no para el siguiente, sino para el que viene después. Ya veremos. Portaos bien o no, y si queréis, nos vemos en el próximo programa. Un saludo y gracias por estar ahí. Chao, chao. Entonces, ¿qué es el poder? Pues es el arte y el arma de moldear voluntades, de definir lo posible y lo imposible, de trazar las reglas del juego y decidir quién juega y quién observa desde la grada. No es solo fuerza, ni es solo ley, es imposición, pero también seducción y, sobre todo, lo más importante, aceptación. A veces, todo al mismo tiempo. Y recuerda, la verdadera cara del poder no está en quien manda, sino en quien obedece y por qué.